Había servido a su país. Un héroe condecorado, ahora frágil por la edad. Pero en ese vuelo, su dignidad quedó destrozada. Un azafato racista, frío y cruel, le ordenó al viejo veterano negro que abandonara su asiento. Humillación delante de cientos de personas. Pero ella no tenía idea con quién se estaba metiendo ni quién la estaba mirando. Minutos después, todo el vuelo se detuvo. El piloto salió, no por una emergencia, sino por un hombre. Lo que ocurre a continuación restaurará tu fe en la humanidad y te entregará un karma tan rápido y tan público que será inolvidable. No creerás esta increíble historia real. El aire en la puerta C-27 zumbaba con la familiar cacofonía previa al vuelo. El rítmico clic-clac de las maletas rodando sobre el linoleum. El murmullo de 100 conversaciones desesperadas. Los pequeños anuncios que resuenan en altavoces invisibles, a veces interrumpidos por el grito de un niño sobreexcitado o el suspiro cansado de un viajero experimentado. Fue una sinfonía de caos controlado, la obertura de 1000 viajes aéreos. Entre la multitud, Ilaiche se movía con un paso lento y pausado que hablaba más de antiguas batallas que de prisa actual. Más de 80 años se habían grabado en su rostro, un mapa de alegrías y tristezas, pero sus ojos, aunque tal vez un poco nublados por el tiempo, tenían una claridad profunda e inquebrantable. No era frágil, no realmente, pero un cierto cansancio se aferraba a él, el tipo de cansancio que se instala en los huesos después de una vida vivida plenamente y a veces con dureza. Su mano, nudosa y oscura contra la lona desgastada de su bolsa de lona, agarró el asa con una posesividad familiar. Ese bolso había sido su fiel compañero en más lugares que los aeropuertos. En su interior, entre unas cuantas prendas cuidadosamente dobladas, se encontraban reliquias de un pasado del que rara vez hablaba, pero que siempre llevaba consigo. Su tarjeta de embarque, apretada en la otra mano, indicaba la zona 2. Esperó pacientemente, apoyado sutilmente contra un pilar, observando la energía inquieta que lo rodeaba. Él no era de los que empujaban. Ya había tenido suficiente de eso en su juventud. Cuando llamaron a su zona, se unió a la fila que caminaba lentamente. Sus viejos zapatos de cuero producían un sonido suave, casi de disculpa, sobre el piso pulido. Al llegar a la puerta del avión, le dedicó un cortés saludo a la radiante azafata que estaba en la entrada, una mujer más joven con una sonrisa genuina. Avanzó por el estrecho pasillo. Su ligera cojera, recuerdo de una jungla lejana y lejana, le hacía dar cada paso con un esfuerzo consciente. Su asiento, 12A, era un asiento de pasillo cerca de la parte delantera de la cabina económica. Lo había elegido específicamente semanas atrás, pagando un poco más por el privilegio. El espacio adicional para las piernas era una comodidad, pero más que eso, era la facilidad de acceso, la capacidad de pararse y estirarse sin molestar a los demás, una pequeña concesión a las articulaciones que protestaban más con cada año que pasaba. Se acomodó en el asiento sorprendentemente cómodo. La tela fresca fue una sensación bienvenida. Colocó con cuidado su bolsa de lona debajo del asiento frente a él, guardándola de forma segura. Un suave suspiro de satisfacción se le escapó. No era un hombre que pidiera mucho, pero estas pequeñas consuelos hacían más llevadera la necesaria prueba del viaje. Miró por la pequeña ventana de ojo de buey. La pista ya estaba ocupada por el personal de tierra, una máquina silenciosa y bien engrasada. Fue entonces cuando Karen se acercó. Se movía con una gracia practicada, casi depredadora. Su uniforme inmaculado, su cabello rubio recogido en un moño severo que parecía acentuar la agudeza de sus rasgos. Sin embargo, su sonrisa no llegó a sus ojos. Era una apariencia profesional que se extendía sobre algo más frío. Se detuvo junto a la fila de Ilaiche y lo miró fijamente, en una microevaluación que se prolongó apenas una fracción de segundo. Disculpe, señor, empezó con voz suave, pero con un tono que irritaba la atmósfera tranquila en la que Ilaiche se había instalado. Ilaiche giró la cabeza, con expresión abierta, esperando una pregunta rutinaria. Sí, lo siento mucho, dijo Karen,
con una disculpa que no sonaba a nada. Pero vamos a necesitar este asiento. Su mirada se dirigió al compartimento superior y luego a él. Una sutil insinuación de que, de alguna manera, estorbaba, era un obstáculo. Tenemos una familia con niños pequeños que necesitan sentarse juntos, y este acceso al pasillo es preferible para ellos. Ilaiche frunció el ceño ligeramente, con un destello de confusión en los ojos. Miró a su alrededor. El proceso de embarque seguía en curso. Había varios asientos vacíos visibles más atrás, incluso filas enteras vacías. Ninguna familia con niños pequeños angustiados parecía estar presente de inmediato ni esperando ansiosamente. Ah, dijo Ilaiche con voz suave, un poco áspera por la edad. Ya veo. Pero reservé este asiento con antelación. Lo solicité específicamente. ¿Ves? Es un poco más fácil para mí aquí. Ofreció una pequeña sonrisa, casi de disculpa, como si explicara un pequeño desliz personal. La sonrisa de Karen se tensó. La calidez se desvaneció por completo, reemplazada por una fría impaciencia. Señor, dijo, su voz perdiendo su superficial amabilidad, volviéndose más firme, más autoritaria. Tenemos ciertas disposiciones de asientos que a veces necesitan ser ajustadas por razones operativas y para satisfacer las necesidades de los pasajeros. Necesito que te muevas a otro asiento. Hizo un gesto vago hacia la parte trasera del avión. Hay otros asientos disponibles. Hubo un ligero énfasis en lo otro, una insinuación sutil de que su asiento actual, de alguna manera, no era para él. Elías frunció el ceño. Él no era un hombre discutidor. Décadas de disciplina, tanto militar como autoimpuesta, le habían enseñado el valor de elegir sus batallas, pero esto le parecía extraño, innecesario. Él no estaba tratando de ser difícil. Entiendo los procedimientos, dijo, con un tono todavía educado pero con una firmeza recién descubierta. Pero este puesto ya está confirmado. ¿Hay algún problema específico con mi presencia aquí? Él no estaba acusando, solo buscando una aclaración. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire, cargada de una historia no contada. Ese fue el momento en que la fina capa de profesionalismo de Karen comenzó a quebrarse. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. La sonrisa forzada había desaparecido, sustituida por una mirada de fastidio no disimulado, tal vez incluso un destello de algo más feo. Señor, repitió, y su voz ahora tenía un marcado tono de condescendencia, lo suficientemente fuerte como para que los pasajeros cercanos giraran la cabeza. No voy a discutir esto contigo. Necesitamos el asiento. Por favor, no les compliques la vida a los demás. Tenemos que terminar de embarcar. La implicación era clara. Él era el problema. Él fue el que causó el retraso y el inconveniente. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros empezando a posarse en él, la curiosidad mezclándose con una ligera irritación. Al otro lado del pasillo, una mujer joven con brillantes mechas rosadas en su cabello, que estaba absorta en su teléfono, miró hacia arriba. Su expresión pasó de la indiferencia a la atención concentrada. Sin que Karen lo viera, inclinó sutilmente su teléfono y la pequeña luz roja de grabación parpadeó y se apagó en silencio. La chispa se había encendido. El aire en la cabina, ya denso por el olor a aire reciclado y el leve y persistente aroma a combustible para aviones, parecía volverse más pesado alrededor de Ilaiche. Las palabras de Karen, duras y despectivas, quedaron ahí, pintándolo como un obstáculo. Vio las miradas furtivas de los demás pasajeros, los leves ceños fruncidos, el cambio casi imperceptible en su postura mientras se alejaban, como si su negativa silenciosa fuera una enfermedad contagiosa. Él no era hombre que armara alboroto. Toda su vida había sido un testimonio de resistencia silenciosa, de hacer lo necesario sin quejarse. Pero esto era como una pequeña piedra afilada que rozaba una vieja herida. Solo necesito un asiento en el pasillo, si es posible, reiteró Ilaiche, su voz apenas por encima de un murmullo, una súplica más que una exigencia.
Hizo un gesto casi imperceptible hacia su pierna. Es simplemente un poco más fácil para el movimiento. Los ojos de Karen se dirigieron hacia sus piernas y luego volvieron a subir, una microexpresión desdeñosa, casi desdeñosa, que duró menos de un segundo, pero que decía mucho. Era la mirada de alguien que ya había decidido la verdad y no se dejaría influenciar por hechos inconvenientes. Señor, dijo ella, con su voz amplificada, adoptando una empalagosa paciencia performativa que era más insultante que la ira pura y simple. Estamos intentando acomodar a todos aquí. Si se niegan a cooperar con un simple ajuste de asientos, podríamos tener que involucrar a seguridad en tierra para que los desembarquen. Eso, por supuesto, causaría un retraso considerable para los demás pasajeros, ansiosos por llegar a sus destinos. La amenaza, aunque velada, fue lanzada con precisión calculada. Las cabezas se volvieron más abiertamente. Un hombre de negocios con un traje impecable. El señor Henderson suspiró audiblemente desde unas filas atrás, golpeando con impaciencia su bolígrafo contra un periódico doblado. «Oh, por Dios», murmuró lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca, incluido Ilaiche, lo oyeran. «Muévete, viejo. Vamos». Los hombros de Ilaiche, que ya habían soportado el peso de años, parecieron hundirse aún más. La lucha, si alguna vez la hubo en él por esta pequeña injusticia, se desvaneció. Sintió un cansancio familiar, el que no provenía del esfuerzo físico, sino de la profunda fatiga de navegar en un mundo que con demasiada frecuencia lo veía como inferior. Asintió lentamente, un movimiento apenas perceptible. «Está bien», dijo con voz ronca. «Está bien. ¿Dónde? ¿A dónde debo ir?» Una sonrisa tensa y triunfante se dibujó en los labios de Karen. «Gracias por su comprensión, señor», dijo, con una dulzura ahora empalagosa en su tono. Hizo un gesto imperioso hacia la parte trasera del avión. «Fila 32, asiento B. Uno de nuestros otros asistentes le ayudará si se pierde». La condescendencia goteaba de cada sílaba. Lentamente y dolorosamente, Ilaiche se levantó desde la relativa comodidad del asiento 12A. Extendió la mano para su bolsa de lona y sus nudillos rozaron la lona desgastada. El simple acto de recuperarlo parecía requerir un esfuerzo inmenso. Mientras se enderezaba, sintió una punzada en la cadera, un duro recordatorio de las noches más frías y húmedas pasadas en confines menos hospitalarios. Él no miró a Karen. Él no pudo. En cambio, su mirada se desvió momentáneamente hacia la joven que estaba al otro lado del pasillo, la que tenía la raya rosa. Sara. Sus miradas se cruzaron por un fugaz segundo. Él vio algo allí. Sorpresa, lástima. No podía estar seguro. Rápidamente volvió a mirar su teléfono. El camino hacia la parte trasera del avión fue un desfile silencioso de pequeñas indignidades. El pasillo era estrecho y tuvo que girarse varias veces hacia un lado para dejar pasar a los impacientes pasajeros que subían al avión. Sintió sus escaleras, sus juicios silenciosos. La fila 32, asiento B, era, como sospechaba, un asiento del medio. Atrapado entre un hombre grande que ya invadía el apoyabrazos y un asiento de ventana ocupado por un adolescente dormido. Era la antítesis de lo que necesitaba. El espacio para las piernas era inexistente. La proximidad del parloteo en la cocina y el vaivén intermitente de los lavabos cercanos ya eran un asalto a sus sentidos. Se hundió en el estrecho espacio, los resortes protestaron debajo de él y sintió una profunda sensación de pequeñez. Desde su posición privilegiada cerca de la cocina delantera, Karen intercambió una mirada con otra azafata, una colega más joven e impresionable. Una sonrisa sutil tocó los labios de Karen. Un breve, casi imperceptible destello de autosatisfacción antes de suavizar su expresión y volver a adoptar una de compostura profesional. Ella había solucionado el problema. El orden se restableció cuando los últimos pasajeros encontraron sus asientos y las puertas de la cabina se sellaron con un siseo neumático. El estado de ánimo cambió.
El zumbido bajo de los motores comenzó a vibrar a través del suelo, una promesa de partida inminente. Sara, en el asiento 12D, sintió que sus dedos temblaban ligeramente mientras detenía discretamente la grabación. Ella repitió la interacción inicial en su mente. La fría insistencia de Karen, la tranquila dignidad de Ilaiche, su dolorosa reticencia. Sintió un nudo de ira y vergüenza apretándose en su estómago, ira hacia la azafata, vergüenza por su propia inacción, por el silencio colectivo de los demás pasajeros. Ella miró la bolsa de lona de Ilaiche, que ahora sostenía firmemente en su regazo, ya que no había espacio para ella debajo del asiento delantero. En su esfuerzo por acomodarse en el estrecho asiento del medio, la cremallera se había abierto parcialmente. Al mirar desde adentro, Sara vislumbró algo metálico, un metal con forma de estrella, tal vez deslustrado por el tiempo, y un triángulo de tela cuidadosamente doblada. El azul profundo inconfundible incluso en la tenue luz de la cabina. Una bandera. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. No se trataba simplemente de un anciano al que molestaban. Comenzó la demostración de seguridad. La voz de Karen, profesionalmente alegre, narrando las instrucciones a través del intercomunicador, un marcado contraste con el gélido desdén que le había mostrado a Ilaiche. El avión inició su lento rodaje hacia la pista. El suave movimiento de balanceo era un contrapunto a la inquietud que se instalaba en el pecho de Sara. Karen, durante su última revisión de cabina, pasó junto a la fila de Ilaiche. Ella no hizo contacto visual. Su paso fue rápido, su atención se centró aparentemente en los compartimentos superiores y los cinturones de seguridad. Sin embargo, hubo un aire casi deliberado de desdén cuando ella pasó junto a él. Una última afirmación silenciosa de su autoridad. Sara no podía sacarse de la cabeza la imagen del metal, la bandera doblada, los hombros caídos de Elías. La injusticia que suponía todo aquello era demasiado pesada como para ignorarla. El video en su teléfono se sentía como un carbón caliente en su mano. ¿Qué sentido tenía presenciar, registrar, si no era actuar? Al principio, con vacilación, pero luego con creciente determinación, abrió su aplicación de mensajería. Ella sabía que la aerolínea tenía una presencia bastante activa en las redes sociales. También recordó haber visto a otra azafata, la que la había recibido con una sonrisa genuina en la puerta, lucir ligeramente incómoda durante la diatriba de Karen, tal vez. Con dedos temblorosos, Sara comenzó a escribir, adjuntando el breve videoclip. Fue una apuesta arriesgada. Ella sabía que el avión estaba a punto de despegar, pero se dio cuenta de que el silencio ya no era una opción. El avión, un gigante de metal domesticado temporalmente, avanzaba lentamente por la pista de rodaje. En el interior, la calma artificial previa al despegue se apoderó de los pasajeros. La mayoría estaban perdidos en sus propios mundos. Un libro, una llamada telefónica en voz baja, la mirada vacía de un viaje inminente. Elías, encajado en su estrecha prisión en la fila 32, había cerrado los ojos. No estaba dormido, sino que se retiraba a un espacio tranquilo dentro de sí mismo, un refugio familiar perfeccionado durante décadas. El dolor sordo en su cadera era un latido persistente, un contrapunto al rítmico ruido de las ruedas sobre el asfalto. Intentó respirar con normalidad para dejar que la pequeña y aguda humillación del encuentro anterior atenuara sus bordes. Karen, mientras tanto, había completado sus controles finales con un aire de enérgica eficiencia. Ahora estaba estacionada cerca de la cocina de proa, tal vez revisando su manifiesto. Hay un sutil aire de importancia personal en ella. Ella había manejado la situación, había sofocado la pequeña insubordinación y el vuelo, según todas las apariencias, se desarrollaba sin problemas. Su mundo era un mundo de reglas y normas, una jerarquía que ella comprendía y cuando le convenía, aplicaba con una resolución inquebrantable. Justo cuando el avión se acercaba al punto de espera de la pista activa, el punto de no retorno antes de precipitarse hacia el cielo, una nueva voz, inesperada e imbuida de una autoridad inherente,
crepitó en el sistema de megafonía. No fue la charla de seguridad pregrabada ni la alegría ligeramente forzada de los anuncios de la tripulación de cabina. Esta voz era tranquila, mesurada, pero atravesaba el zumbido ambiental de la cabina con una presencia innegable. Damas y caballeros, les habla el capitán Miller desde la cubierta de vuelo. Una breve pausa, cargada de significado tácito. Mantendremos nuestra posición actual por unos instantes. Hay un asunto que requiere mi atención inmediata en la cabina. Auxiliares de vuelo, por favor preséntese en la cocina delantera inmediatamente. Una oleada de inquietud, sutil pero palpable, se extendió por el avión. Cabezas levantadas. La conversación cesó. Los pasajeros intercambiaron miradas interrogativas. Mantener la posición justo antes del despegue fue inusual. La frase asunto que requiere mi atención inmediata sonaba oficial y ligeramente siniestra. ¿Fue un problema mecánico? ¿Un problema de seguridad? La imaginación colectiva de 200 individuos cautivos comenzó a agitarse. En la cocina de proa, Karen frunció el ceño. Ella intercambió una mirada rápida y confusa con la azafata más joven, la que antes le había ofrecido a Ilaiche una fugaz mirada de simpatía. ¿Qué podría ser? El capitán rara vez aparecía, a menos que fuera un motivo importante. Se alisó su uniforme ya inmaculado y un destello de aprensión reemplazó momentáneamente su compostura habitual. Ella no había hecho nada malo, ¿verdad? Ella simplemente estaba haciendo cumplir el procedimiento, sin que los pasajeros la vieran. Una conversación apresurada y en voz baja había tenido lugar momentos antes. La azafata más joven, después de haber visto el fragmento de video mostrado discretamente por Sara, una prueba dudosa pero condenatoria, y sumado a su propia incomodidad por la conducta anterior de Karen, había encontrado un momento para transmitirle sus preocupaciones al sobrecargo. El sobrecargo, un profesional experimentado y poco tolerante con las mezquindades que podrían empañar la reputación de la aerolínea, había tomado la rápida decisión de informar a la cabina. El capitán Miller, un hombre que valoraba la disciplina, pero también la justicia, había escuchado atentamente. La mención de un veterano, la falta de respeto y la evidencia visual habían sido suficientes. La puerta de la cabina se abrió con un clic silencioso, un sonido que pareció reverberar en la cabina repentinamente silenciosa. Apareció el capitán Miller. Era un hombre de unos 50 años, de uniforme impecable y con un porte que exudaba una tranquila confianza propia de años de responsabilidad. No era un hombre grande, pero llenaba el espacio que ocupaba. Pasó por alto la cocina de proa, donde Karen y el otro asistente esperaban con ansiosa anticipación. Su mirada era fija y decidida y recorría todo el pasillo. Una inhalación colectiva pareció seguir su avance. Los pasajeros estiraron el cuello. ¿Qué estaba pasando? El capitán Miller caminaba con paso firme. Sus zapatos lustrados producían sonidos suaves y rítmicos en el pasillo alfombrado. Pasó por la fila 12, donde estaba sentada Sara, con el teléfono todavía en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Continuó pasando los rostros curiosos y preocupados y se adentró en la cabina económica. Caminó hasta el fondo, hasta el estrecho espacio de la fila 32, y se detuvo justo frente al asiento del medio. El silencio en la cabina ahora era absoluto. Una pesada manta sofocaba todos los demás sonidos. Elías, sobresaltado por el repentino silencio y la imponente figura que estaba frente a él, abrió los ojos. Él miró hacia arriba confundido y se encontró con la mirada fija y seria del piloto. Los ojos del capitán Miller, claros y directos, se encontraron con los de Ilaiche. «Disculpe, señor», dijo, y su voz, aunque no muy fuerte, se escuchó en todos los rincones del silencioso avión. Fue una voz de respeto y de pregunta genuina. ¿Es usted por casualidad el señor Ilaiche Washington, ex-sargento Ilaiche Washington, del ejército de los Estados Unidos? Ilaiche abrió los ojos ligeramente. Un destello de viejos recuerdos de un nombre por el que no se habían dirigido formalmente a él de esa manera durante muchos años cruzó su rostro.
Parpadeó, procesando lentamente la pregunta. ¿Cómo podía saberlo este hombre? Asintió lenta y casi vacilante. Sí, confirmó, su voz apenas un susurro. Sí, lo soy. En ese instante, el mundo pareció girar sobre su eje para varias personas en el avión. Para Ilaiche, fue un momento de profunda sorpresa desconcertante. Para Sara, una oleada de reivindicación y asombro, y para Karen, que lo había seguido unos pasos detrás del capitán, un temor creciente se le enroscaba en el estómago, su rostro empezaba a palidecer. La postura del capitán Miller cambió. Enderezó los hombros, su expresión pasó de una seria indagación a una de profundo respeto. Entonces, en el estrecho pasillo de clase turista, rodeado por los rostros silenciosos y observadores de casi 200 desconocidos, el capitán Miller chasqueó los talones con precisión militar y levantó la mano derecha en un saludo brusco e impecable. «Sargento Washington», declaró el capitán Miller, con una voz que resonaba con inconfundible sinceridad. «Es un honor y un privilegio tenerlo a bordo de mi vuelo hoy. Entiendo que ha habido un grave malentendido sobre la distribución de sus asientos». Su mirada se desvió un instante hacia Karen, fría y dura como el granito, antes de volver, con más dulzura, a Ilaiche. «Por favor, señor, permítame acompañarlo personalmente a un asiento más apropiado para un hombre a su servicio. Tenemos una vacante en primera clase. Sería un honor para mí que la aceptara». El silencio se prolongó durante otro latido y luego se hizo añicos. No con aplausos, todavía no, sino con un jadeo colectivo, un murmullo de incredulidad atónita que recorrió la cabina como una ola. Ilaiche miró fijamente al capitán, mientras su mente luchaba por reconciliar la degradante experiencia de los momentos anteriores con este extraordinario acto público de reconocimiento. Las lágrimas brotaron de sus viejos ojos, desdibujando la imagen del hombre uniformado que lo saludaba. Karen, parada y congelada a unos cuantos metros de distancia, parecía como si hubiera visto un fantasma. El color había desaparecido por completo de su rostro y su compostura cuidadosamente construida se desmoronó en un horror visible. El saludo del capitán, un gesto de respeto agudo y definitivo, quedó suspendido en el aire por un instante más, un testimonio silencioso en la cabina, por lo demás aturdida. Ilaiche, todavía lidiando con el cambio repentino en su realidad, miró desde el rostro serio del capitán a los rostros borrosos de los pasajeros que lo rodeaban. Las lágrimas que habían brotado ahora trazaban lentos caminos por los contornos curtidos de sus mejillas. Intentó hablar para formar palabras, pero solo se le escapó un sonido ahogado. Él asintió, un gesto de aceptación de una gratitud abrumadora. «Gracias, capitán». Finalmente lo logró, con la voz cargada de emoción. «Eso es muy amable». El capitán Miller relajó su saludo y su expresión se suavizó en una sonrisa cálida y respetuosa. «La amabilidad es toda nuestra para brindarle, sargento». Luego colocó suavemente una mano sobre el brazo de Ilaiche, «si me lo permites». Lentamente, con la ayuda del capitán para estabilizarse, Ilaiche se levantó del estrecho asiento del medio. Los demás pasajeros de la fila 32, que habían permanecido rígidos en un silencio atónito, ahora casi se apresuraron a dejar paso. Su indiferencia anterior fue reemplazada por una mezcla de asombro y vergüenza creciente. Cuando el capitán Miller comenzó a escoltar a Ilaiche hacia adelante, comenzó una procesión peculiar. El piloto, alto y autoritario, caminaba junto al anciano veterano, cuya leve cojera ahora parecía menos una señal de fragilidad y más una insignia de honor. Su viaje hacia la parte delantera del avión fue lento, no por el ritmo de Ilaiche, sino por la atmósfera que los envolvía. Fue un paseo de honor para Ilaiche, cada paso lo alejaba más de la humillación que había sufrido. Por el contrario, para Karen, que permaneció inmóvil cerca del fondo, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y terror naciente, fue una caminata de profunda vergüenza pública. Cada ojo que seguía el progreso de Ilaiche era un ojo que había presenciado su crueldad anterior. Cuando pasaron la fila 12,
El capitán Miller se detuvo brevemente. Miró a Sarah, que todavía sostenía su teléfono y sus ojos brillaban. Él le dedicó un pequeño, casi imperceptible gesto de reconocimiento, un gracias, silencioso que decía mucho. Sarah sintió que un calor se extendía por su pecho. Su pequeño acto de valentía había importado. Más arriba, el señor Henderson, el hombre de negocios que con tanta impaciencia había instado a Ilaiche a moverse, ahora parecía profundamente incómodo. Su rostro estaba sonrojado y su anterior enojo había sido reemplazado por una visible capa de mortificación. Evitaba el contacto visual, mirando fijamente el respaldo del asiento frente a él, como si esperara que la tierra, o al menos el fuselaje, se lo tragara entero. El peso de su propio despido casual lo presionó cuando llegaron a la cortina que separaba la clase económica de la primera clase. El capitán Miller lo hizo a un lado con un gesto elegante. Su asiento, sargento Washington, dijo, señalando un asiento espacioso y lujoso junto a la ventana. Cuando Ilaiche se acomodó, el lujo del asiento, el amplio espacio para las piernas y el cuero suave fueron secundarios ante la inmensa ola de alivio y reivindicación que lo invadió. Miró al capitán Miller. Su mirada estaba llena del profundo respeto de un viejo soldado hacia un oficial al mando que dirigía con integridad. Capitán, comenzó Ilaiche, ahora con voz más fuerte. ¿Cómo supiste de mi servicio? Quiero decir, el capitán Miller sonrió levemente. Digamos que un pajarito le susurró al sargento. Y algunos de nosotros recordamos las insignias, incluso si están escondidas. Mi propio padre sirvió en la primera división de caballería aproximadamente en la misma época. Siempre hablaba de los héroes silenciosos. Este pequeño detalle inventado, un puente entre sus servicios, parecía profundizar la conexión entre ellos. Entonces el comportamiento del capitán cambió. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de severa resolución. Se giró y su mirada recorrió toda la cabina económica hasta posarse con precisión milimétrica en Karen. Ella todavía estaba de pie cerca de la cocina trasera, luciendo pequeña y muy sola. Los demás auxiliares de vuelo se distancian sutilmente de ella. La voz del capitán Miller, cuando volvió a hablar, ya no era cálida. Era un clima frío, claro y con un inconfundible tono de mando. No gritó, pero cada palabra resonó en el silencioso avión. Señorita Davis, dijo, y usó su apellido de manera brusca y formal, eliminando cualquier pretensión de colegialidad. Karen se estremeció como si la hubieran golpeado. Me han informado sobre su conducta en este vuelo, y francamente, he presenciado parte de ella. Fue poco profesional, irrespetuosa y totalmente inaceptable. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras calara hondo. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante, sin vergüenza, escuchando. Ya no se trataba solo de asientos. Se trataba de que se hiciera justicia. Esta aerolínea se enorgullece de tratar a cada pasajero con dignidad y respeto. Valores que usted ha incumplido hoy, demostrablemente. Más aún, su trato a un veterano condecorado de esta nación es una vergüenza. Sus ojos eran como astillas de hielo. Queda relevado de sus funciones por el resto del vuelo. Al aterrizar, deberá presentarse de inmediato ante el supervisor de operaciones en tierra y el jefe de servicios a bordo. Presentaré un informe completo. Considere su empleo en esta aerolínea bajo revisión inmediata y seria. La firmeza en su tono era absoluta. El rostro de Karen, ya pálido, pareció desmoronarse. Su boca se abrió y luego se cerró. Había sin palabras, sin defensa que pudiera ofrecer contra la marea que ella misma había creado. Miró a su alrededor desesperadamente por un momento, como si buscara un aliado, pero solo encontró miradas desviadas o una condena rotunda en los ojos de los pasajeros. La azafata más joven, con quien antes había sonreído con suficiencia, ahora la miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, un sonido comenzó en la parte delantera de la cabina y se extendió como un aplauso descontrolado.
Comenzó con unos aplausos vacilantes, luego creció, hasta convertirse en una ovación sostenida. Era para Ilaiche por su silenciosa resiliencia. Era para el capitán Miller por su acción decisiva y su claridad moral. Y a su manera, era una condena rotunda a la intolerancia de Karen. Sara, con las manos aún ligeramente temblorosas, presionó el botón de enviar en su teléfono. Los videoclips, junto con un breve relato escrito de lo sucedido, fueron subidos. Añadió algunas etiquetas. Almohadilla Saludalbet, almohadilla Justicia Aerolínea, almohadilla vuelo de Karen. Incluso antes de las ruedas del avión se despegaron de la pista, la historia comenzaba su viaje hacia el éter digital. Lista para encenderse, otros pasajeros ya murmuraban su aprobación. Algunos se acercaron para ofrecerle a Ilaiche palabras de apoyo, disculpas por no haber intervenido antes. El ambiente en la cabina se había transformado de una tensión e incomodidad latentes a una de catarsis compartida y un sentido de decencia restaurado. Ilaiche, abrumado pero profundamente conmovido, ofreció pequeñas sonrisas y asentimientos. Su dignidad no solo se había recuperado, sino que se había amplificado por el giro inesperado de los acontecimientos. El viaje acababa de comenzar. Pero para Karen, se sentía como el final del camino. El resto del vuelo transcurrió en una burbuja surrealista para la mayoría de los pasajeros. Para Ilaiche, acurrucado en la tranquila comodidad de la primera clase, fue un suave descenso de una vida de cargas a un momento de gracia inesperada. Los asistentes, claramente informados y profundamente arrepentidos por las acciones de sus colegas, lo trataron con una diferencia que era a la vez genuina y teñida por la profunda conciencia de la aerolínea sobre la tormenta de relaciones públicas que ya se estaba gestando en tierra. Aceptó una taza de té, cuyo calor se filtraba en sus manos ancianas, y contempló las nubes, vastas e indiferentes. Sin embargo, de alguna manera, hoy parecían un poco más brillantes. No era un hombre que buscara atención, pero el silencioso reconocimiento, el respeto finalmente otorgado, se sintió como una bomba en una vieja herida invisible. Para Karen, el vuelo fue una eternidad de gélido aislamiento. Confinada en un asiento plegable cerca de la cocina trasera bajo la mirada atenta, compasiva y firme de otro miembro de la tripulación. Era una paria en movimiento. Los susurros apagados de los pasajeros al pasar camino al baño eran como pequeñas agujas afiladas. Cada minuto se alargaba, denso con la creciente comprensión del abismo que había abierto bajo sus propios pies. Su mente repasaba las palabras del capitán, su saludo a Ilaiche, el estruendoso aplauso, una banda sonora para la implosión de su carrera. Miró fijamente al frente, con la máscara profesional destrozada, revelando el miedo puro y la creciente desesperación que se escondían debajo. Mientras el avión comenzaba su último. Durante el descenso, el mundo digital ya era una luz. Las publicaciones de Sara, amplificadas por las publicaciones compartidas y retweets, habían cobrado una fuerza asombrosa. Las etiquetas almohadilla Salolutetebet y almohadilla Justicia Aerolínea eran tendencia. Fragmentos de su video, el tono condescendiente de Karen, la serena dignidad de Ilaiche y la decisiva intervención del capitán Miller se reproducían sin cesar, comentados por miles, luego por decenas de miles. Los medios de comunicación, alertados por el revuelo en redes sociales, ya estaban enviando reporteros al aeropuerto de llegada. La historia tenía todos los elementos: injusticia, un héroe vulnerable, un villano evidente y una resolución dramática y justa. En el momento en que las ruedas tocaron tierra con un suave golpe, la sensación de consecuencias inminentes era palpable. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, el bullicio habitual de los pasajeros que se preparaban para desembarcar se vio teñido de un silencio expectante. Cuando sonó la señal del cinturón de seguridad, la voz del capitán Miller volvió a sonar por el intercomunicador. Damas y caballeros, hemos llegado. En nombre de toda la tripulación, yo quiero agradecerle por volar con nosotros. Y Sargento Washington, su voz se suavizó. Gracias de nuevo por su servicio.
Ha sido un honor. Otra ola de aplausos, más moderados esta vez, pero no menos sinceros, recorrió la cabina. Al llegar a la puerta de embarque, la pasarela de embarque se conectó con un suave golpe, y se hizo evidente de inmediato que no era una llegada común. De pie justo dentro de la terminal, visible a través de la puerta del avión, no solo estaba el personal de tierra habitual, sino dos individuos de rostro serio con atuendo corporativo, representantes de la aerolínea, y más inquietante para Karen, un supervisor de seguridad del aeropuerto uniformado. Karen recibió instrucciones de esperar hasta que todos los pasajeros hubieran desembarcado. Observó aturdida cómo Ilaiche era recibido en la puerta del avión por uno de los ejecutivos de la aerolínea. El hombre, con un rostro que mezclaba preocupación y profunda disculpa, estrechó personalmente la mano de Ilaiche y le habló en voz baja y sincera, ofreciéndole lo que parecía una sincera disculpa en nombre de toda la compañía. El capitán Miller estaba junto a ellos, una presencia silenciosa y comprensiva. Ilaiche, un poco abrumado, pero con una nueva ligereza, aceptó la disculpa con serenidad. Entonces fue el turno de Karen. Al salir el último pasajero, subieron a bordo los representantes de la aerolínea y el supervisor de seguridad. No hubo gritos ni enfrentamientos dramáticos en el avión. En cambio, fue un proceso silencioso y escalofriantemente eficiente. Señorita Davis, dijo uno de los ejecutivos en voz baja y sin calidez. Por favor, acompáñenos. Necesitamos tener una conversación. La escoltaron fuera del avión, con el rostro pálido y demacrado, sus pasos inestables. El clic del techo de la puerta del puente de embarque detrás de ella sonó como un juicio final. La discusión fue rápida y brutal en cuestión de horas, alimentada por los videos virales y la creciente protesta pública. La aerolínea emitió un comunicado formal. Condenaron las deplorables acciones de una exempleada, enfatizando su compromiso con la diversidad, el respeto y el homenaje a los veteranos. Karen Davis fue nombrada, su despido inmediato e inequívoco. Sin embargo, el duro karma no se detuvo allí. Los videos de Sara, ahora licenciados por agencias de noticias, se reprodujeron en la televisión nacional. El rostro de Karen se convirtió en un símbolo de intolerancia casual. Su nombre, sinónimo de prejuicio con derecho. Los foros en línea diseccionaron sus acciones. Su pasado, real o imaginario, fue examinado. Las perspectivas laborales en cualquier puesto de cara al cliente, o de hecho, en cualquier puesto donde la empatía fuera un requisito previo, se desvanecieron de la noche a la mañana. Se convirtió en un fantasma digital. Su presencia en línea fue borrada o abrumada por un torrente de condenas. No hubo entrevistas triunfales para ella, ni excusas, solo el silencio absoluto y resonante de una vida irrevocablemente alterada por unos minutos de arrogancia desenfrenada. Semanas después, un informe sin confirmar sugirió que trabajaba en un trabajo clandestino mal pagado, lejos del ojo público. El uniforme impecable y la sensación de autoridad fueron reemplazados por el anonimato y el peso del arrepentimiento. O quizás solo por la amargura de las consecuencias. Para Ilaiche, las consecuencias fueron inesperadamente positivas. No había buscado el protagonismo, pero éste lo encontró. Su silenciosa humildad ante tal validación pública resonó profundamente. Las organizaciones de veteranos se acercaron, ofreciendo apoyo y elogios. Las donaciones a organizaciones benéficas que apoyan a veteranos mayores vieron un notable aumento en su nombre. Concedió algunas entrevistas breves, siempre evitando los elogios, hablando en cambio de la importancia de la amabilidad y el respeto mutuo. Todos merecen ser tratados con dignidad, dijo en una de ellas, con voz suave pero firme, sin importar quiénes fueran. O de dónde vienen. La escena final de este drama en particular se desarrolló unas semanas después. Ilaiche estaba de pie en un pequeño escenario en un centro comunitario local, con una mención especial de un destacado grupo de defensa de los veteranos en la mano. Su vieja bolsa de lona reposaba a sus pies, ya no como símbolo de un viaje agotador, sino de un viaje que, a su extraña manera,
lo había traído a este lugar de honor. Entre el reducido público, el capitán Miller, ahora sin uniforme, observaba con una sonrisa discreta. Sus miradas se cruzaron y un gesto de profunda comprensión mutua se cruzó entre ellos. El aplauso que llenó la sala fue cálido, genuino, un testimonio del poder perdurable del respeto y un reconocimiento silencioso de que a veces, incluso contra todo pronóstico, la decencia prevalece y el karma, a su debido tiempo, deja huella. Ilaiche observó los rostros frente a él, con una suave sonrisa adornando el suyo. El peso de los años, sintiéndose un poco más ligero por un instante. El aplauso de ese pequeño centro comunitario finalmente se desvaneció. La mención encontró un lugar de honor en la modesta repisa de la chimenea de Ilaiche. Acurrucado junto a una fotografía descolorida de una joven con una sonrisa radiante, su difunta esposa Marta. Sin embargo, los ecos de aquel día en el vuelo 417 no se disiparon del todo con el nuevo ciclo. Permanecieron, remodelando sutilmente la tranquila cadencia de los años que le quedaban a Ilaiche y extendiéndose hacia afuera de maneras visibles e invisibles. La vida de Ilaiche no se transformó repentinamente en un torbellino de fama. En el fondo, era un hombre de gustos sencillos y rutinas tranquilas, pero se había producido un cambio sutil. El anonimato que a menudo lo había envuelto en sus últimos años, a veces sintiéndose como un velo de invisibilidad, se había diluido. Cuando ahora daba sus lentos y pausados paseos al parque local o visitaba el pequeño supermercado, había más gestos de reconocimiento, más sonrisas ofrecidas libremente por desconocidos. Algunos lo detenían, sus voces en un susurro de respeto. Señor Washington, vi tu historia. Gracias por su servicio. Siempre ofrecía una sonrisa amable, ligeramente avergonzada, y un suave agradecimiento por su amabilidad. La aerolínea, deseosa de consolidar su transformación de imagen, pasando de ser una chapuza corporativa a ser una defensora de los veteranos, estableció una pequeña beca anual de viaje en su nombre para veteranos mayores o discapacitados. Ilaiche fue invitado a su anuncio inaugural. No habló mucho. Sus palabras, como siempre, fueron pocas pero sinceras, enfatizando el viaje por encima del destino y la compañía del respeto compartido. El capitán Miller también estaba allí. Una presencia firme al borde de la pequeña multitud. No necesitaron muchas palabras. Su conexión se había forjado en un momento de principios compartidos, un vínculo que resonaba más allá de un simple conocimiento casual. Intercambiaban postales ocasionales. Miller enviaba imágenes de ciudades lejanas. Ilaiche respondía con notas sencillas sobre su jardín o un buen libro que había leído. Sara, la joven con mechas rosas, descubrió que su video viral le había abierto puertas inesperadamente. Su pasión por la justicia social encontró una nueva, más segura su voz. Se involucró más en el activismo estudiantil. Su talento para la narrativa digital se había convertido en una habilidad reconocida. A menudo pensaba en Ilaiche, en ese momento en que dudó y luego actuó. Se convirtió en una pequeña referencia personal, un recordatorio de que una persona, armada con convicción y un teléfono inteligente, podía realmente influir en el mundo, aunque fuera un poco. Incluso cambió su especialización a periodismo, con la esperanza de contar más historias que importaran. Y Karen Davis, su nombre, se convirtió en una nota al pie en artículos de opinión sobre fallas en la atención al cliente y la justicia veloz de la era digital. Los ecos para ella tenían un tono diferente, más sombrío. No se ofrecían arcos de redención en la esfera pública. La vida seguía adelante. Internet encontró nueva indignación, nuevos héroes, nuevos villanos. Se desvaneció en una existencia más dura y anónima. El uniforme impecable y la autoridad percibida fueron reemplazados por la monotonía de una vida significativamente disminuida. De vez en cuando, alguien en una nueva ciudad, un nuevo trabajo discreto, lo miraba 2 veces, con un destello de vago reconocimiento en sus ojos. ¿Era eso? Pero el momento pasaba.
Se convirtió en una historia con moraleja susurrada en las sesiones de formación de R.R. H.H., un fantasma en la memoria corporativa de las aerolíneas. El karma no fue un rayo repentino y dramático, sino la erosión lenta y demoledora de una vida construida sobre una crueldad casual. Era el eco silencioso y persistente de puertas firmemente cerradas, de oportunidades perdidas para siempre. Para Ilaiche, el eco más profundo era interno. El cansancio en sus huesos no se había desvanecido por completo. La edad y viejas heridas se encargaron de ello, pero ahora lo acompañaba una sensación de paz que, durante mucho tiempo, le había parecido esquiva. El mundo, que a veces se había mostrado indiferente o incluso hostil, le había mostrado una sorprendente capacidad de amabilidad para corregir el rumbo. Todavía llevaba su desgastada bolsa de lona en viajes ocasionales para visitar a su nieta en un estado vecino, siempre en la misma aerolínea, donde ahora lo trataban con una reverencia discreta que aún lo hacía sonrojar un poco. Nunca pidió primera clase, aunque se la ofrecían a menudo. Un asiento de pasillo en clase turista, elegido sin rechistar, era más que suficiente. Una tarde de finales de otoño, hace aproximadamente un año. Tras el incidente, Ilaiche se sentó en su porche. Con una colcha de retazo sobre las rodillas, observaba la caída de las hojas. Una suave brisa mecía el follaje restante, casi como un suave susurro. Sostenía una nueva fotografía en la mano. En esta, aparecía de pie junto al capitán Miller, ambos sonriendo, con la gran placa de viajes de las aerolíneas entre ellos. Pensó en el viaje, el saludo inesperado, la amabilidad de los desconocidos. El mundo seguía siendo un lugar complicado, lleno de aristas y penas ocultas. Pero también era, lo sabía, con una certeza que lo reconfortaba más que la colcha, un lugar donde se podía recuperar la dignidad, donde el respeto podía florecer en lugares inesperados, y donde la valentía silenciosa de un buen hombre podía, incluso por un instante fugaz, hacer que todo un vuelo, y quizás un pequeño rincón del mundo, se detuviera y se fijara en él. Los ecos de aquel día eran para él un suave recordatorio de que, incluso en el ocaso de la vida, uno aún podía ser visto, aún ser honrado, y que, según él, era una buena manera de viajar. Pasaron los años, como inevitablemente, cada uno como una hoja que giraba en el gran árbol del tiempo. Los vibrantes matices del incidente del vuelo 417, que una vez fue un titular fulgurante en el cielo digital, se suavizaron en los tonos apagados del recuerdo. Una historia contada con menos frecuencia, pero no menos cálida por quienes la apreciaban. El mundo giraba con nuevos atropellos, nuevos héroes, nuevos momentos virales que captaban la fugaz atención de las masas. Sin embargo, en ciertos rincones tranquilos, los ecos más tenues y lejanos de ese día seguían resonando, como las últimas vibraciones de una campana perfectamente tocada. Para Ilaiche, estos ecos se entretejieron en la trama misma de sus años crepusculares. Ya estaba bien entrado en sus 80, sus pasos más lentos, su cuerpo más insistente en sus demandas de descanso. El recuerdo en su repisa acumulaba una ligera capa de polvo, que su nieta, María, quien ahora lo visitaba con más frecuencia, limpiaba con cuidado cada semana. Su propia vida, sutilmente moldeada por la historia de la silenciosa postura de su abuelo y la inesperada respuesta del mundo, se había convertido en voluntaria. En un centro local de apoyo para veteranos, un camino que, según admitió, se inspiró indirectamente al presenciar el profundo impacto del sencillo acto de respeto del capitán Miller. Ilaiche ya casi no hablaba del incidente directamente. No era una historia que contara. En cambio, su esencia se había filtrado en sus interacciones, en la sabiduría silenciosa que ocasionalmente compartía. A veces, cuando María contaba una pequeña injusticia que había presenciado o vivido, él simplemente le daba una palmadita en la mano, con la mirada perdida por un momento, y murmuraba: «Amabilidad, niña. Cuesta poco, pero puede mover montañas». Y a veces alguien observa, alguien recuerda. Nunca dio más detalles, pero María lo entendió.
El capitán Miller se había jubilado hacía tiempo. Su carrera no estaba coronada por ese único incidente, sino ciertamente pulida por la integridad que demostró. Él y Ilaiche aún intercambiaban tarjetas de Navidad, y la letra de ambas se volvía un poco más temblorosa con el paso de los años. Miller escribía a menudo sobre sus nietos, sobre las sencillas alegrías de una vida vivida más allá de los confines de la cabina. Una vez adjuntó un recorte de periódico amarillento por el tiempo sobre una iniciativa de un pequeño pueblo para garantizar asientos accesibles para personas mayores y discapacitadas en el transporte público, con una nota enrollada. El sargento se hace eco de que la propia aerolínea, bajo su nueva dirección, ocasionalmente hacía referencia al estándar de Ilaiche Washington en su capacitación de servicio al cliente, una versión corporativa algo desinfectada de los eventos, pero que, sin embargo, enfatizaba la dignidad y el respeto como principios fundamentales. La beca de viaje a su nombre continuaba, un pequeño pero firme faro, que permite a un puñado de veteranos cada año realizar viajes que de otro modo no se habrían podido permitir. Cada beneficiario recibía una tarjeta con un breve relato anónimo de la historia de Ilaiche, que terminaba con la sencilla frase: que tu viaje sea recibido con el respeto que mereces. Sara, ahora una periodista de investigación consolidada, a veces recordaba ese vuelo, la vacilante determinación con la que llegó a su fin. Había sido una experiencia formativa, que consolidó su creencia en el poder de dar testimonio, en sus momentos más cínicos, hastiada por el incesante torrente de noticias y los muros, a menudo impenetrables, de la indiferencia institucional. El recuerdo del capitán Miller saliendo de la cabina, de un avión entero conteniendo la respiración, servía como un silencioso recordatorio de que los momentos de absoluta claridad moral, por raros que fueran, eran posibles. En cuanto a Karen Davis, su historia hacía tiempo que se había disuelto en los vastos e inexplorables archivos de los dramas olvidados de Internet. Si había ecos en su vida, eran reverberaciones silenciosas y privadas, inauditas para el mundo que una vez la juzgó con tanta vehemencia. Su nombre, libre de su fugaz infamia, simplemente volvió a ser un nombre. Una fresca mañana de primavera, Ilaiche estaba sentado junto a su ventana, con el sol matutino calentándole el rostro. Su respiración era un poco más superficial ahora, su mirada a menudo fija en un horizonte lejano e invisible. María estaba con él, leyendo en voz alta y en silencio un libro de poesía. Ya no escuchaba realmente las palabras, pero la suave cadencia de su voz lo reconfortaba. Su mente vagaba, sin desilusión, por los largos pasillos de su vida. El estruendo de los transportes de tropas, la risa de Marta, el llanto de su primogénito, el penetrante aroma a combustible de avión, el peso inesperado del saludo de un capitán. Pensó en la bolsa de lona, ahora guardada cuidadosamente en el ático, en su contenido, la bandera, el metal, los fantasmas del recuerdo, intacta, la había llevado consigo durante tanto tiempo. Comprendió con una claridad a la vez suave y profunda que el peso que había sentido durante gran parte de su vida no era solo la bolsa, ni los recuerdos, ni siquiera las injusticias. Era la sensación de ser invisible, de no ser escuchado. Ese día en el avión, el mundo, lo había visto por un instante, y al ser visto, algo pesado se había aliviado. El eco de una vieja carga finalmente apaciguada. Una suave sonrisa rozó sus labios. El eco más tenue de todos, quizás, era la paz que se había instalado en su corazón. Una tranquila certeza de que su vida, con todas sus pruebas y sus pequeños e inesperados triunfos, había importado. Era un sonido bueno y firme, ese eco, uno que sabía que perduraría mucho después de su partida. Llevado en las historias que María algún día podría contar a sus propios hijos. Un legado silencioso de dignidad buscado y encontrado contra todo pronóstico. El sol ascendía, llenando la pequeña habitación de luz. Lo que comenzó como un horrible acto de prejuicio se transformó en un poderoso testimonio de respeto, honor y la valentía silenciosa que se necesita para defender lo correcto.
La historia del sargento Washington y la inquebrantable integridad del capitán Miller nos recuerdan que incluso en los lugares más inesperados, la humanidad puede brillar. Y el karma, de hecho, tiene una forma de encontrar su destino. Es un poderoso recordatorio de que un solo acto de decencia puede tener un efecto dominó, tocando innumerables vidas, y restaurar la fe en la bondad de las personas. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Te inspiraron las acciones del capitán Miller? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió y crees en el poder de la justicia y el respeto, dale me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales inspiradoras como esta. Gracias por verla y recuerda siempre tratarnos con amabilidad.